Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos un día más al canal de Tarifas Fan. Lo primero, pedir disculpas porque ahora con el verano y demás tengo bastante más actividad laboral y también pues es más complicado por el tema del calor y demás. Estoy aprovechando las horas de playa, que como el nombre indica vivo en Tarifa. Y bueno, pues no voy a realizar tantas exposiciones como en otros meses. Dicho esto, han sucedido eventos bastante reseñables en el mercado, aunque al final, aunque se ha dado un proceso de volatilidad bastante importante, se ha resuelto con bastante velocidad y las bolsas han vuelto a subir sin pausa. Y bueno, algunos datos relevantes que han ocasionado este proceso de volatilidad. Lo primero, y tal vez esto es más anecdótico que importante en relación al proceso de subida de tipos que se está dando en Japón, pues Warren Buffett ha vendido la mitad de sus participaciones en Apple. Recordemos que la principal posición de Berkshire Hathaway son las acciones de Apple. Es una gran apuesta de Warren que se ha perpetuado en el tiempo y recientemente pues está deshaciendo con fuerza estas posiciones. ¿Por qué podría ocurrir esto? Tal vez porque vea que las ventajas competitivas de Apple se están deteriorando, porque presencia que se dan riesgos de antiglobalización, riesgos en la venta de terminales en China. Tal vez porque las acciones también se encuentran sobrevaloradas y el coste que le supone vender la posición y pagar impuestos es superior en términos de beneficios, porque se espera que las acciones desciendan o no tengan un rendimiento positivo a futuro. O tal vez también porque Warren espera que el ciclo económico actual está llegando a su fin y se va a producir un proceso de recesión que va a afectar a las compañías. Por ello está acumulando liquidez a un ritmo superior con respecto a otros periodos históricos y está poniendo esta liquidez en bonos del Estado que todavía rinden a un porcentaje bastante, a un interés bastante satisfactorio para el inversor medio y sobre todo para Warren Buffett que no tiene alternativas de inversión en pequeñas y medianas empresas, sino que simplemente puede adquirir grandes compañías y en todo caso medianas empresas las tiene que adquirir casi completas para que tenga un sentido, un cierto porcentaje en su cartera de acciones. De lo contrario sería ridículo. Primero porque tendría problemas de liquidez para invertir, es decir, sería ridículo invertir cantidades que no supongan nada a nivel del portfolio de Berkshire Hathaway en pequeñas empresas. Y también, pues eso que tendría problemas de liquidez a la hora de entrar y de acceder y de salir también de las posiciones. Aquí, bueno, he puesto a este tirador famoso de las Olimpiadas. Era una competición de dos tiradores, una tiradora y este tirador, que quedaron segundos en las Olimpiadas y no utilizaban este artilugio que se pone la mayoría de tiradores para disparar. Una especie de gafas de precisión y demás, y este señor, pues nada, ahí estaba con las gafas, las manos en el bolsillo, sin utilizar gafas, y dice, pues bueno, aquí lo que digo que Warren apunta a una recesión en Estados Unidos. Es algo un poco que he utilizado para atraer mayor público al vídeo, tampoco tiene una mayor importancia y no sé seguro, porque esto es algo que solo él conoce, si Warren piensa que viene una recesión a futuro. Un rasgo que puede apuntar a que se va a producir una recesión, o ya se está produciendo, mejor dicho, es que se ha activado la Sun Rule. La Sun Rule lo que se refiere es a la inversión de la curva de tipos. Esto quiere decir que los rendimientos de los bonos a largo plazo, a 10, a 30 años, etcétera, es inferior al rendimiento de los bonos a corto plazo. Esto lo que apunta, en primer lugar, es que se puede producir un riesgo importante en el corto plazo y que por tanto no es satisfactorio realizar estas inversiones a corto.
Sin embargo, a mi juicio hay que entender que la Sun Rule no es una regla universal, no es una regla matemática, aunque la regularidad histórica indica que hay una gran probabilidad de que una vez activada la Sun Rule se produzca un periodo de recesión. No obstante, siempre hay que aclarar que cuando se activa la Sun Rule, necesariamente no va a darse un rendimiento negativo en bolsa. De hecho, lo que se indica en este gráfico elaborado por Fintual es que la bolsa suele caer antes de que se active la Sun Rule. No es el caso que se ha dado en la actualidad. Y aunque se indique habitualmente que la historia se repite o que la historia rima, yo pienso que esta serie de artilugios estadísticos siempre hay que observarlo en el contexto analítico completo de lo que sucede en la actualidad. En la actualidad, la bolsa se encuentra en máximos históricos prácticamente, tanto el Nasdaq como el SP 500. Me refiero a la bolsa americana, pues hay otras bolsas como la bolsa china que se encuentran lejísimos de estar en máximos históricos y el país se encuentra envuelto en una importante crisis análoga a la del año 2008 en el entorno occidental. Eh, Más bien, por tanto, yo no atendería tanto a un único criterio, aunque este criterio haya tenido mucho éxito en el pasado, sino a una conjunción de múltiples criterios para entender el momento macroeconómico en el que nos encontramos. Si bien, en mi opinión, es cierto que nos encontramos en la parte alta del ciclo económico y que en algún momento, pues, las bolsas, como indicador adelantado que son, pues tendrán que caer. Eso no quiere decir que todas las empresas vayan a caer y que no haya infravaloración en algunas partes del mercado. No obstante, cuando algo tiende a caer de forma muy volátil, como vimos en este proceso de volatilidad que se aceleró cuando se deshizo el carry trade japonés. Esto es, el carry trade era pues simplemente pedir dinero prestado en Japón al 0% y invertirlo en dólares, en bonos estadounidenses que rinden a un porcentaje muy superior, o incluso en acciones. ¿Por qué se podía hacer esto? Porque también la moneda se encontraba en un proceso de debilitamiento constante, unido al coste de financiación cero, pues esto era bastante rentable para distintos inversores, pero también tenía un riesgo y el riesgo era este. El riesgo era que el Banco Central japonés pues decidiera empezar a subir los tipos de interés, lo que aceleró el miedo en los operadores del mercado y pues fue activando también pues distintas salidas forzadas de bolsa porque hay operaciones realizadas con apalancamiento que tienen que ir cumpliendo con estos márgenes, una serie de márgenes, que cuando la bolsa cae aceleradamente, cuando se produce un proceso de volatilidad muy elevado, pues tal vez hay operadores que tienen que vender de manera forzada. Y esto es lo que hizo que la bolsa de Japón pues cayera un 15% en un día. La tercera caída más importante en la historia de la bolsa de Japón. Y activó también la volatilidad en las bolsas estadounidenses que cayeron con fuerza y reactivaron este riesgo que tuvo como consecuencia pues la activación de las reglas de la Sun Rule y que se alcanzara una volatilidad de 26 en el VIX, lo cual es brutal. Es una volatilidad pues solo presente en procesos de caída como el del año 2008. Otro rasgo, otro indicador adelantado que me parece muy interesante para analizar la situación del ciclo económico es el High Yield Spread. ¿Qué significa esto? Pues están los bonos del Estado, como puede ser el bono a 10 años de Estados Unidos, por ejemplo, o las letras del Tesoro, que son a corto plazo, en el caso español, en fin, bonos del Estado que se supone que no tienen
un riesgo de default, porque los estados son solventes para pagar estos bonos, ya sea con fondos propios recaudados a través de los impuestos o ya sea pues generando nuevo capital a través del Banco Central, es decir, a través del déficit. Si tenemos déficit con el cual poder solventar la situación de pago de estos bonos, pues el riesgo de default no existe si estamos en un país con una moneda soberana y con un banco central soberano. ¿Qué es el High Yield Spread? Esto es la diferencia que se produce entre los bonos basura y pues estos bonos con una alta calidad crediticia, principalmente en manos de estados o de unas empresas con una solvencia y una estabilidad demostrada a lo largo de décadas. En cuanto a los ratings crediticios, debemos referirnos necesariamente al oligopolio que existe entre tres compañías que son S&P Global, Moody's y Fitch. Estas son las compañías que elaboran estos ratings crediticios, que de algún modo pues sellan a cada compañía con una calidad crediticia concreta. Y ahí vemos pues cómo se distribuye esta calidad crediticia en Investment Grade, que incluye distintas categorías, y Speculative Grade, que serían los junk bond, los bonos basura, y que tendrían también distintas catalogaciones que terminarían en la categoría de default. ¿Qué ocurre en procesos en los que se va a dar una crisis o en procesos de alta debilidad económica? Aquí vemos pues el año 2000, el año 2008. Vemos cómo repuntaron bastante estas cifras, sobre todo en el año 2008. Es brutal que se alcanzara un 20%, porque ¿qué quiere decir que se alcanzara un 20%? Que se estaba pagando por estas empresas, por los bonos de estas empresas, el risk-free rate, es decir, el activo libre de riesgo, que podría ser un 3 o un 4%, más un 20%. Es decir, anualmente las compañías catalogadas como con bonos basura, pues te pagaban un 24% de yield. Esto es increíble, es decir, el precio de estos bonos descendió tanto en este episodio de riesgo que se estipulaba que una de cada cuatro compañías iba a quebrar prácticamente. Esto da lugar a una oportunidad importante. Lo que pasa es que esta oportunidad coincide también con la oportunidad que se da en los índices y en las acciones individuales, porque este periodo de caída de los precios en los bonos corporativos de alto riesgo también coincide con la caída de las acciones. ¿Por qué es un indicador adelantado? Porque se basa en la expectativa que el mercado le otorga a las compañías que vayan a quebrar y demás. Es decir, el mercado ahora mismo, en el año 2024, en el momento en que nos encontramos, no piensa que haya una alta probabilidad de que un porcentaje elevado de compañías en situación de riesgo vayan a quebrar. ¿Por qué? Porque el activo libre de riesgo y estas compañías de alto riesgo pues prácticamente se encuentran con una diferencia de solo un 2,5%. Esto indica que prácticamente no existe riesgo y es lo que también se refleja en las bolsas, que las bolsas, como vemos aquí en el Nasdaq, otro indicador también adelantado. ¿Qué indico aquí? Pues bueno, que al igual que se puede analizar invertir en la equity, en las acciones de las compañías, también se pueden analizar las compañías para invertir en los bonos, porque una rentabilidad del 20% más el spread, como se logró en el año 2008, y demás, pues es una gran oportunidad, sobre todo un bono de estos a 10 años, pues te estás logrando un rendimiento brutal y quizás tú analizas el bono y para ti no resulta de un riesgo tan importante. Lo único que tienes que entender es si la empresa va a ser solvente en el corto plazo y si tiene posibilidad de ir pagando la deuda que tiene en el largo plazo. Como en el 2008 las condiciones eran muy negativas, los resultados se tornaron terribles, pues el mercado extrapolaba esta situación a futuro, algo que finalmente pues no se materializó de una manera tan agresiva como pensaba el mercado.
¿Qué dos elementos hay que considerar para invertir en bonos en general y específicamente en bonos especulativos? Bueno, esto que sepamos que el mercado de bonos es más grande que el mercado de acciones, es un mercado de una gran que digamos que aglutina una sabiduría muy elevada. Las personas que invierten en bonos normalmente manejan grandes cantidades de dinero, invierten teniendo una tesis muy razonada detrás de estas inversiones. Es algo que habitualmente o por norma general no ocurre en las acciones. Hay gente que se adentra a comprar acciones simplemente porque se la ha recomendado a alguien o porque, bueno, ha visto un par de indicadores por ahí y decide invertir en una acción. ¿Cuáles son los criterios? Pues hay dos elementos que hay que considerar. La probabilidad de que la empresa entre en default, entre en quiebra, y esto hay que analizar por distintos elementos, como puede ser el nivel de beneficios y pérdidas en distintos escenarios económicos, el calendario de deuda y la necesidad de financiación que va a tener para llevar a cabo sus operaciones futuras. Los covenants que existen, es decir, los covenants sería, digamos, los, las obligaciones que tiene la compañía con respecto a sus acreedores, ya sean positivas o negativas. Por ejemplo, los acreedores te pueden obligar a no pagar un dividendo a menos que cumplas con ciertos ratios, a mantener la compañía dentro de unos ciertos ratios de deuda EBITDA, por ejemplo. También hay que tener en consideración la cobertura de intereses. Esto es una métrica más bien de solvencia a corto plazo para ver si la empresa puede abordar el pago de los intereses en el corto plazo. Y bueno, cómo no, también hay que considerar qué directiva está al mando de esta compañía, qué incentivos tienes y cómo pueden afectar estos incentivos a el pago a los acreedores, porque en este caso te convertirías al invertir en un acreedor de la compañía. En ocasiones, si os adentráis en el análisis de alguna compañía denominada basura a nivel de calidad crediticia, observaréis que bueno, el riesgo no parece tan elevado. No tiene sentido invertir en estas compañías por un 2,5% extra o un 5% extra más allá del activo libre de riesgo, como ocurre en la actualidad. El spread es muy pequeño. Pero bueno, si se da un proceso como el del año 2008-2010, en los cuales te están pagando un 20% anual más el activo libre de riesgo por una empresa que tal vez tú analizas y no tiene tanto riesgo de impagarte. Además, después tenemos otra capa de protección, que es la segunda parte de todo esto, ¿no? Las empresas tienen unos activos que se pueden liquidar a mercado y los acreedores son los poseedores de estos activos en un evento de default. Teóricamente, si los acreedores sacian toda su necesidad, pues los inversores en equity también se quedarían con una parte, pero esto no suele ocurrir. Prácticamente no conozco ningún caso. Y aquí lo que habría que determinar es no solo si la empresa puede quebrar, qué probabilidad existe, una probabilidad que se determina por múltiples factores, como he comentado, sino que también debemos observar el grado de pérdida, el nivel de pérdida que se puede dar para los acreedores en caso de que se dé un default. Además del costo de oportunidad, es decir, cuando se da una quiebra hay un proceso que a veces dura años hasta que se recuperen estas cantidades. Por tanto, también existe un costo de oportunidad asociado a este dinero que se va a recuperar a futuro. Habría que tener en consideración el valor a mercado de los activos, porque habitualmente pues, las compañías tienen un book value que está en ocasiones bastante sobrevalorado. Entonces tú piensas que vas a poder recuperar la totalidad de tu inversión, la totalidad de la inversión en bonos que tienes ahí, pero realmente después a mercado no es así. Además, en una situación de presión de default, pues se va a tender a vender las cosas con bastante descuento. Esto es algo que he visto recientemente en un análisis relacionado con Intel. Intel es una compañía que ha sufrido muchísimo, está sufriendo disrupciones tecnológicas y además tiene unos costes fijos muy elevados.
y por ende pues se está adentrando en una situación difícil si no logra remendar esta merma de ventaja competitiva tecnológica. Y bueno, pues hay gente que comentaba que simplemente con el valor de los activos ya se recuperaba la inversión. Y esto pues no está tan claro por esto, precisamente porque normalmente los activos de la compañía no se venden al precio en que se marca dentro de la hoja de balance. En ocasiones puede venderse a un precio superior, ¿eh? No estoy diciendo que esto siempre sea así. Digo que es una regularidad histórica. También el grado de liquidez de los activos es importante. No es lo mismo que la empresa tenga bonos corporativos o que tenga unas instalaciones con mucha demanda a que tenga unas instalaciones muy específicas para desarrollar, por ejemplo, yo que sé, madera o un petróleo que tal vez no hay ninguna compañía interesada o muy pocas, o las compañías que están interesadas quieren comprarlo con mucho descuento. Y después lo importante que también hay que considerar es no solo si invertimos en bonos, sino qué posición tenemos dentro de la estructura de la deuda de la compañía. Aquí vemos a la derecha que hay una estructura de un orden en torno al pago de los intereses y del principal. Normal, y después también en torno al pago de las cantidades que sostienen ante el evento de un default. Los primeros que cobran, los que están en la situación más alta de la pirámide, es la deuda senior. La deuda subordinada después el preferred equity y después el common equity, que serían las acciones ordinarias de la compañía. Es decir, cuando invertimos en deuda de bonos especulativos, también es importante conocer nuestra posición dentro de esta estructura de deuda. Porque si nos encontramos en la parte alta, tal vez podamos recuperar toda la inversión, aunque ello requiera de un tiempo de espera. Y tal vez si nos encontramos en partes más bajas de la deuda, cercana a la equity, pues tal vez aunque nos paguen unos intereses anuales más altos, después ante un evento de default lo vamos a perder todo, como los accionistas o casi todo. Me ha parecido interesante reseñar que aunque el spread de riesgo fue muy alto en el año 2008, 2009 y 2010, el número de quiebras fueron bastante más elevadas que la media histórica, pero tampoco tantísimo. Tampoco hubo un número de quiebras tan preocupante como para decir que te voy a pagar un 25% anual por estar en una empresa con bono basura, que es prácticamente lo que ocurrió en ese momento. En la actualidad, pues puedes solo obtener un spread en torno al 3% adicional con respecto al activo libre de riesgo. No sé si eso merecerá tanto la pena, porque el mercado está ahora en modo risk on y está pensando que las compañías no tienen un alto riesgo de quiebra. Yo creo que esto no es tan así, que el entorno económico actual es bastante complejo. Por una parte se han activado presiones antiglobalización que van a generar problemas en las cadenas de suministro y van a generar que se disminuyan los márgenes porque las compañías localizadas en territorio europeo o en territorio estadounidense pues van a tener una estructura de costes más elevada. Eh, por otra parte, a nivel de ciclo económico nos encontramos en un momento en que hemos subido los tipos de interés muchísimo, aunque hay empresas que tenían fijado el coste de la deuda a largo plazo a tipos bajos, pero hay muchas otras empresas, especialmente small cap y mid cap, que van a sufrir si los tipos de interés no bajan con celeridad, porque están renovando o van a tener que renovar a futuro su deuda con un coste muy superior, lo que va a repercutir también de manera muy negativa en su margen neto. Eh, 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 claro, aquí lo que indico que bueno, lo que ocurrió en ese momento fue que el precio de estos bonos corporativos bajó muchísimo por una percepción del riesgo que era muy alta. Las personas o entidades que invierten en bonos corporativos van persiguiendo cierta seguridad en sus rendimientos. Si bien entienden que no es lo mismo invertir en bono a basura que invertir en un bono de los Estados Unidos.
pero cuando se desató esta percepción de que todas las empresas de Estados Unidos, o casi todas, podían quebrar en el corto plazo, pues mucha gente vendió estos bonos y eso fue lo que disparó la rentabilidad. Como normalmente explican algunos teóricos de esto, ¿no? Cuando baja el precio, sube la rentabilidad. Esto es la regla del boli, lo mismo con los tipos de interés. Cuando sube los tipos de interés, baja el precio de los bonos. Bueno, aquí he hecho una comparativa de cuáles serían los pros y los contras de la inversión en bonos corporativos. He de decir que nunca he invertido en un bono corporativo. He realizado algunos análisis al respecto, pero tampoco tengo una gran experiencia en ello. Simplemente me he adentrado de manera totalmente ociosa para ver cómo se podía hacer y nunca he invertido en ninguno de ellos, pero voy a explicar cuál creo que son las ventajas y los inconvenientes para invertir en este tipo de categorías. Son bonos más seguros que las acciones ante un evento posible de quiebra. Es decir, si la empresa quiebra, los accionistas seguramente no se van a llevar nada y los inversores en bonos se van a llevar una parte, no van a perder la totalidad de la inversión. Son menos volátiles que el precio de las acciones. Incluso en el año 2008, en el cual se dispararon estos rendimientos, pues la bolsa cayó muchísimo, muchísimo más. Tiene un buen upside tras un escenario de estrés. Cuando se da un escenario de estrés, las rentabilidades suben muchísimo, los precios de los bonos corporativos de baja calidad pues bajan muchísimo y posteriormente cuando el escenario se estabiliza pues tienden a hacerlo muy bien. Y en cuanto a elementos negativos, pues los retornos están limitados y son más pobres históricamente que las acciones. Digo que los retornos están delimitados si mantenemos a vencimiento. Si no mantenemos a vencimiento, la volatilidad de los bonos corporativos pueden llevarnos a obtener retornos bastante altos. Son mercados bastante ilíquidos, especialmente cuando decae el interés y cuando son bonos que ya se han emitido hace tiempo, pues existe más iliquidez y al existir liquidez, pues existe un mayor spread entre los precios de compra y venta de estos activos en los mercados secundarios, que son los que habitualmente operamos en los inversores particulares, como a través de brokers como Interactive Broker, Toro, en fin, todos estos brokers que utilizamos. Y otro elemento negativo, a mi juicio, es que su comportamiento positivo está correlacionado con el comportamiento positivo de recuperación de la bolsa. Y normalmente las acciones lo van a hacer mejor, porque claro, como el riesgo es superior de la inversión en una acción que se encuentra débil, pues también va a ser superior el rendimiento teórico que se obtiene. Bueno, ahora vamos a hablar brevemente de lo que es la inversión en bonos del gobierno. Los bonos del gobierno, pues, inversiones a corto plazo te pueden proteger frente a la inflación, en cierto sentido, aunque realmente lo que te garantiza una protección frente a la inversión, siempre que inviertas a par, es decir, si el bono se comercializa a 100, pues que lo compres a 100 o más barato, pues es el TIPS. El TIPS es el Treasury Inflation Protected Securities. Es una inversión que mucha gente no conoce. Hay muchísimos inversores y personas particulares en su casa que lo único que quieren es proteger el dinero de la inflación, de la pérdida de valor que se va dando a lo largo del tiempo. Y hay un activo que se comercializa en Norteamérica, que es un activo libre de riesgo de default, que es el TIPS. Este activo lo que hace es que el principal se va ajustando a la inflación. Quiere decir, si este año la inflación es de un 3%, mi principal, que es de, por ejemplo, 100, pues va a aumentar a 103. Estos 103 son los que voy a recuperar a futuro cuando venza este bono, dentro de 10 años, por ejemplo. Bueno, esto y el acumulado. Si el año que viene la inflación sube otro 3%, pues tendré aproximadamente 106. ¿Y qué ocurre con el cupón? El cupón es lo que me van pagando normalmente, semestralmente o anualmente también puede ser. Pues este cupón se va ajustando al principal.
Es decir, si el principal se va ajustando a la inflación y el cupón paga un 3%, no va a ser un 3% sobre 100, sino sobre 103, sobre 106, sobre 109. La cifra se va actualizando al alza. Por otra parte, los bancos centrales están defendiendo a capa y espada un escenario en el que no se dé deflación. Se den procesos de inflación, pero inflación limitada, en torno a un 2% o inferiores incluso, y por tanto se está garantizando que estos bonos pues vayan a tener un rendimiento que por lo menos sea razonablemente positivo. Por otra parte, la otra parte interesante de estos bonos es que están protegidos a la baja. ¿Qué quiere decir? Que si se dan procesos de deflación, este bono no va a caer por debajo de 100, si lo tenemos en consideración como bono que vamos a mantener a vencimiento. Por tanto, no sería más que una manera de garantizar que vamos a mantener el dinero que tenemos con respecto al influjo de la inflación y que además pues, vamos a obtener un pequeño cupón adicional que nos van a ir pagando anual o semestralmente, que no va a hacer más que enriquecernos un poco más. Por otra parte, ¿cómo afecta el grado de madurez del bono al precio dado un cambio en los tipos de interés? Esto es interesante también de saber cuando nos enfrentamos a un escenario como el actual. Cuando un bono se comercializa, por ejemplo, a un precio, digamos 100, de nuevo, por tener una cifra concreta y fácil de explicar, cuando el tipo de interés cambia y, por ejemplo, ese bono va a vencer el año que viene, el cambio del precio es muy bajo porque únicamente tenemos que sufrir o disfrutar el pago de uno o dos cupones. Sin embargo, si esto se extiende a largo plazo, el precio varía mucho porque vamos a cobrar los cupones al precio inicialmente fijado, a pesar del que el tipo de interés ha cambiado. Por ejemplo, si el tipo de interés ahora es un 6%, pero yo estoy cobrando cupones al 3% durante 30 años, me estoy empobreciendo a marchas forzadas. Y por tanto, el precio de ese bono se va a reducir muchísimo. Esto es lo que ocurrió, por ejemplo, en bonos perpetuos. Creo que hay bonos que nunca, que no tienen madurez, que pagan un tipo de interés anualizado ad infinitum. Otros bonos, como la Universidad de Oxford, si no recuerdo mal, tienen un bono a 100 años. Pues estos bonos, cuando se ha producido este proceso de subida acelerada de tipos de interés en el año 2022, han sufrido muchísimo. Una idea interesante que llegué a pensar, pero no materialicé en ningún momento, era apostar o invertir en estos bonos cuando ya se había producido este proceso de subida acelerada de tipos de interés, porque el precio cayó mucho y si este tipo de interés vuelve a bajar de manera acelerada, pues el precio se va a disparar, disparándose las rentabilidades en el corto plazo, pudiendo vender otra vez a mercado estos bonos. Bueno, y después de hablar un poco de economía y concretamente del escenario actual, así como de las distintas categorías de bonos, que me parece interesante tocar también esta temática, pues vamos a hablar de algunas acciones que he estado mirando de una manera, eso sí, superficial. Quiero recordar que todas las cuestiones que estamos tratando en estos vídeos no constituyen en ningún caso un consejo de compra o de venta de los activos que estamos mencionando, ni ningún otro, y que el propósito de estas explicaciones pues tiene un carácter meramente ocioso o educativo. Lululemon Atlética es una empresa que llamó mi atención, en primer lugar, he de decirlo, porque mucha gente empezó a comentarla en Twitter. Pensé, bueno, ¿qué es esto que está cayendo tanto? Que la gente lo comenta en Twitter y que además, pues parece que a simple vista es una empresa que ha ido como un cañón. Ha tenido un rendimiento bastante positivo. Se ha multiplicado por 16 veces en los últimos, pues diría que 15 años o una cosa así, o 16 años incluso, o sea, se multiplica cada año. Esta compañía se multiplica por 16 veces. Bueno, no sería exactamente eso, porque si se multiplica cada año sería mucho más. El interés compuesto ahí funciona, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir, al final esta compañía
Es una compañía que se inicia en el ámbito del yoga, es un nicho principal y lo que me sorprende es que vende los productos a unos precios súper elevados, que además todo su producto prácticamente se comercializa en tiendas propias que tienen un sello muy concreto, tienen estas tiendas, parecen que por afuera, yo qué sé, parece que vas a comprarte un bolso Louis Vuitton cuando lo que te vas a comprar es una malla de entrenamiento. También ellos defienden que desarrollan tecnologías innovadoras para producir una sensación de suavidad muy intensa o para que los sudores no se mantengan ahí en el cuerpo y los vaya secando y tal. Es decir, tienen una serie de tecnologías patentadas que ellos claman que son bastante positivas, innovadoras. Yo esto no lo tengo tan claro, no sé. Yo creo que más bien el poder de marca que han logrado tener, especializándose en un nicho concreto, teniendo unas tiendas con una imagen muy específica y además pues se han centrado en el crecimiento y en Estados Unidos y en Canadá, si no recuerdo mal. Yo me hacía una pregunta cuando analizaba un poco brevemente esta compañía. ¿Estamos ante un Decathlon a precio de Louis Vuitton? Porque esto es un poco lo que parece, ¿no? Si yo entiendo que esta compañía quiere expandirse a Europa, Sudamérica, a Asia, es decir, a muchos entornos económicos distintos, no tengo tan claro que una marca como esta pueda ser exitosa o prevalecer frente a otras marcas que están vendiendo un producto que, a mi juicio, desde mi punto de vista, pueda asemejarse a una commodity. Es decir, yo cuando me compro unos pantalones para entrenar y demás, normalmente no voy a ser tan exigente como en otro tipo de productos que sí puedan aportarme una calidad especial. Si el tejido que tienen es bueno y tal, puedo encontrar un pantalón a lo mejor por 20 euros y no me voy a gastar 200 euros o 500 euros en ese pantalón, a menos que yo que sé, que me ponga un propulsor ahí y yo corra más por la cara sin hacer un esfuerzo adicional o otro tipo de cosas semejantes, lo cual no lo creo, ¿no? Entonces pues no sé, pues un poco entender, me cuesta llegar a entender por qué ha tenido tanto éxito la compañía. Lo cierto es que hay que reconocer que lo ha tenido y que tal vez pues esta experiencia que ha tenido de desarrollo dentro de Estados Unidos y demás, cultivando tiendas propias, una marca propia, un nicho propio, una idea muy concreta que bueno, pues que ha tenido un éxito muy importante a nivel de marketing y le ha permitido tener unos márgenes muy superiores a los de la competencia, pues tal vez puede extrapolarse a otros escenarios y tal vez la compañía puede ser muy exitosa de cara al futuro como lo ha sido en el pasado. Bueno, aquí estamos viendo que las métricas, algunas de las métricas principales de la compañía son impresionantes, ¿no? La compañía ha crecido mucho sus ingresos, ha ido creciendo su beneficio operativo de manera paulatina y aunque no se vea muy bien aquí con mi cara, pero no, los márgenes operativos están en torno a un 20%, con lo cual parece bastante impresionante. Otras compañías muy sonadas del mundo de la moda y demás, como Nike, como Adidas, etcétera, no llegan a estos márgenes ni de coña. ¿Por qué? Porque hacen venta al por mayor y demás. Y porque también los precios que tiene Lululemon Atlética por lo general son más elevados que la mayoría de tiendas que veo de ropa deportiva. Otro rasgo interesante, la compañía ha estado recomprando acciones. Es decir, ha estado generando por una parte rendimientos a nivel de mejora de beneficios, crecimiento en número de tiendas, aprovechamiento más exhaustivo del metro cuadrado de cada tienda, del rendimiento por metro cuadrado en cada una de las tiendas y pues también ha estado recomprando acciones, elevando así el earning per share de la compañía de una manera bastante fuerte. Y es por eso que la compañía siempre ha cotizado con una prima muy elevada sobre los precios de mercado. Esta prima alcanzó niveles estratosféricos en el impulso alcista posterior al año 2020. Como vemos, pues alcanzó pues un 82, un PER 82 de valoración. Yo a estos PER de valoración no suelo invertir porque no llevan dentro implícito el riesgo que puede producirse en cualquier compañía de crecimiento.
A menos que, bueno, que sean unas métricas no normalizadas y que sea un año especial por lo que sea, ¿no? Pero por lo general a estos precios no suelo invertir. Sin embargo, a un PER 16, una compañía que ha estado creciendo muy fuerte y que tiene una posición sólida en Estados Unidos, que puede crecer en otros entornos internacionales, pues para mí tenía sentido mirarla. Es una compañía que no tiene ninguna deuda, que no para de crecer, que recompra acciones, que tiene márgenes muy altos y por tanto nos preguntamos si esta compañía puede seguir extrapolando su éxito pasado de cara al futuro. Es verdad que actualmente está teniendo unos resultados algo más débiles, atribuibles totalmente a la situación económica que se está dando de ralentizamiento en los principales mercados en los que opera, entre ellos Estados Unidos. Y bueno, aquí las cuestiones de mercado antes de realizar una inversión en Lululemon, porque si Lululemon va a ir como en el pasado, es una inversión clara. Está claro que el precio de las acciones va a tender al alza si sus rendimientos no paran de crecer, si sus ingresos, sus beneficios y demás no paran de crecer, pues el precio de las acciones va a seguir estos rendimientos alcistas. Sin embargo, hay que hacerse varias preguntas. En primer lugar, si nos encontramos en la parte alta del mercado, como hemos argumentado, pues aludiendo a la venta de acciones de Warren Buffett, al caso de la activación de la Sun Rule y demás, si nos encontramos en la parte alta del ciclo económico de mercado, ¿cómo lo hará una compañía que te está vendiendo mallas a precio de oro? Es decir, que te está vendiendo un Decathlon como si fuera un Louis Vuitton. ¿Lo hará bien o no lo hará? Tal vez yo esté muy equivocado, porque si a mí me preguntan en el año 2014 si una compañía que vende este tipo de productos va a tener el éxito que ha tenido Lululemon, pues yo tal vez pensaría que esto no es factible. Y lo ha sido. Esto se ha materializado y por tanto, por lo menos cabe atribuirnos una cierta duda de si esto va a seguir así, siendo así a futuro. ¿Son sólidas sus ventajas competitivas? Es decir, esta calidad de producto, esta imagen de marca es suficientemente sólida como para sobreponerse a la característica principal del tipo de producto que comercializa, que prácticamente sería una commodity. ¿Tendrá éxito su expansión internacional? Porque la compañía ahora, claro, quiere ser exitosa en más mercados, ya que está saturando los mercados principales en los que opera. Y bueno, esto tampoco lo tenemos totalmente claro, es algo que hay que escudriñar de cara al futuro. Bueno, ahora vamos a ver también una compañía que estuve comentando de una manera muy, muy breve en Twitter. Remi Control es una buena compañía con márgenes de beneficios superiores al 20%. Es una compañía familiar, una compañía que opera en un sector con la demanda limitada, como es el sector del coñac. Y que, bueno, pues que ha tenido buen rendimiento, a pesar de que ya no es una empresa de crecimiento, una empresa más bien estable, con crecimiento al ritmo de la inflación en el pasado, ¿no? Y ahora, ¿por qué ha caído esta compañía en torno a un 70% en los últimos tiempos, en los últimos 2 años? Pues esto es lo que vamos a explicar a continuación. Una pregunta que podríamos hacernos y que está dentro del relato bajista en que se está situando en torno a la compañía y otras compañías de venta de productos alcohólicos. ¿Tiene futuro el coñac? Las estadísticas dicen que la gente sigue consumiendo coñac. Es verdad que yo veo menos gente joven también que está consumiendo este tipo de productos, pero no tengo claro que sea un producto que vaya a desaparecer. Igual que no tengo claro que el tabaco, por ejemplo, vaya a desaparecer. Simplemente creo que está mutando la forma en que se consume la cocaína, digo yo, madre mía. La, la nicotina. Y en otros países incluso está creciendo el consumo del tabaco tradicional. Pues en el caso del coñac, pues tal vez en España no estamos viendo un alto consumo de este tipo de productos, pero hay mercados como el sudeste asiático, Estados Unidos, donde el consumo del coñac pues es bastante, bastante potente y no se está viendo un descenso
tan acuciante. Es un mercado que está llamado a crecer en torno a un 3% anualizado en los próximos 10 años, según los principales estudios que he observado. No obstante, este crecimiento sobre todo se atribuye más al precio que al volumen. Recordemos que al final los ingresos es una mezcla de P por Q, precio por volumen, y en este caso el volumen no tendría una importancia tan grande como el precio. El precio es la variable principal que va a ser la variable alcista en el caso de una inversión en Remi Control. Digamos que existen pocos players. Un player sería Genesis, que se encuentra dentro del conglomerado de Louis Vuitton. Otro sería Remi Control. Y hay algunos más, pero estos son los principales con más de un 20% de cuota de mercado cada uno de ellos. Pues bueno, como he dicho, es una empresa que ha tenido buen rendimiento. Como vemos a nivel de ingresos, pues ha ido creciendo un 2, un 3%. Después, pues bueno, en el 2020 cayó por la cuestión de la pandemia. Y posteriormente ha tenido un crecimiento anormalmente alto que no se ha presenciado a lo largo de su historia. ¿Por qué se ha dado esto? Se ha dado esto por el entorno post-pandémico, especialmente festivo que se dio, y también porque esto es un producto ciertamente premium, y en esos momentos la liquidez era bastante elevada entre las personas que habían estado encerradas en su casa. Es decir, se da un momento de bonanza económica que permite, especialmente en el año 2021, pues que este tipo de compañías crezcan mucho, más de lo que cabría esperar de manera normalizada. El cortoplacismo y la ceguera del mercado lo que hacen es, como vemos aquí en este gráfico, pues elevar muchísimo la cotización de la compañía, extrapolando crecimientos futuros que pues eran difícilmente descontables, observando tan solo un año y apreciando su rendimiento histórico. Pasan los años y ¿qué ocurre? Pues ocurre que el mercado empieza a cotizar una cierta debacle en la compañía. Como vemos aquí, pues está ya por debajo de la cotización del año 2020. ¿Por qué? Porque la compañía está decreciendo. Y está decreciendo simplemente porque tiene que volver a normalizar ese anormal crecimiento que se dio en el año 2021. Esto le ha pasado a muchas compañías. El caso más llamativo quizás fue el caso de Meta. Además fue una de las compañías que más peso tenía en mi cartera y la conozco y demás. Así que esta es la circunstancia que se da, que bueno, el mercado es en ciertos momentos maníaco depresivo, ¿no? Como se suele decir. Y sobrereacciona ante determinadas noticias o circunstancias de corto plazo. Las empresas no mejoran en línea recta y por tanto, para mí, pues tal vez no tenga tanto sentido que esta cotización se haya despeñado tanto. Y bueno, aquí no he puesto las valoraciones, no sé por qué se me habrá ahí traspapelado y no lo he puesto, pero las valoraciones están bastante por debajo de su media histórica. Es una compañía que normalmente apunta a rendimientos a largo plazo por esta visión que tiene la directiva, que es una directiva familiar y no espera pues el bonus del mes que viene, no espera un rendimiento mañana, sino simplemente seguir generando riqueza a lo largo de las distintas generaciones. Por eso considero que bueno, podría ser una inversión bastante razonable en estos momentos si se quiere hacer una apuesta dentro del sector del alcohol y específicamente dentro del segmento de mercado del coñac. Y bueno, pues esto es todo. Ya me voy a despedir de vosotros porque me tengo que ir en breve. Nadie sabe si va a haber una recesión o no. Warren Buffett tampoco. Warren Buffett se equivocó en el año 2020 pensando que iba a ser una caída mucho más profunda y posteriormente todo se recuperó en apenas unos meses por la acción inaudita de la Fed y también por la actividad fiscal exacerbada de los gobiernos. Nadie puede anticipar al mercado y menos en el corto plazo. Sin embargo, hay varios indicadores que nos advierten de que estamos probablemente en una de las partes altas del ciclo y que es probable que se den situaciones económicas más desfavorables en el futuro próximo. Estas circunstancias se deben pues principalmente al aumento del coste de la deuda,
a la existencia de muchas empresas endeudadas a tipo variable que están financiándose a costes superiores, la debilidad a nivel de consumo esperable de las familias que cada vez están incurriendo en más gastos en tarjetas de crédito y demás, que van a verse reflejados de manera negativa en sus economías personales, sobre todo cuando empiece a descender el empleo. Ya se están viendo distintos indicadores a nivel de horas trabajadas y a nivel de nuevos puestos de trabajo generados que aluden a cierta debilidad en el mercado estadounidense, que es el principal mercado de análisis a nivel de las bolsas mundiales. No me atrevería a decir lo que van a hacer los índices, ni mucho menos, pero encontrándose en máximos históricos, parece plausible que en algún momento futuro se produzcan ciertas caídas. No estoy hablando de caídas de un crash, no estoy hablando de unas caídas enormes. En algunos momentos se puede aludir a la idea de crash, como el otro día cuando ocurrió esa caída del 15% en la bolsa japonesa, simplemente porque es llamativo, porque da más seguidores o ocasiona más comentarios, pero analizando las cosas de una manera sosegada, pues siempre se llega a la conclusión de que nadie puede producir un evento de estas características. Simplemente se puede decir que el mercado en general está sobrevalorado, que hay algunas compañías como Nvidia, Tesla y demás, pues que están capitalizando esta sobrevaloración y que en algún momento tiene que corregir. Pero esta corrección tampoco tiene por qué reflejarse en el mercado en general, ni darse en los próximos meses como mucha gente está esperando, lo cual no sería lógico observando este gráfico de la Sun Rule. Y bueno, sin más dilación, me voy a despedir de vosotros. Si os ha gustado el vídeo, espero que le deis me gusta y compartáis este contenido con otras personas a las que le interese el mundo de la inversión. Y cualquier cosa con la que no estéis de acuerdo, queráis comentar o tengáis una perspectiva distinta, pues me encantaría que lo comentarais a través de este mismo canal de YouTube o a través del canal de Tarifa Fan. Un saludo y muchas gracias.